dos presentaciones. En primer lugar, la revista número 59, recientemente publicada, donde haremos una breve reseña de cada trabajo, y después voy a darle paso al señor Julerar, que va a presentar el libro sobre Tolosa. La revista 59 tiene diversidad de temáticas, lo cual la hace muy interesante. En primer lugar está el trabajo de don Gregorio Arados de la Madrid, su descendencia chilena, presentado por Gabriela Enríquez Ponce y Carmen Luz Muñoz Mundaca. Este estudio explora la rama chilena de la descendencia del prócer argentino, aportando datos sobre sus vínculos familiares trasandinos. En segundo término tenemos un vecino de San Isidro en las invasiones inglesas, José Hilario Castillo, 1760-1808, presentado por el señor Damián Zanete, donde habla que a través de las certificaciones militares de 1807, el autor reconstruye la actuación de este vecino en la defensa de Buenos Aires, destacando su labor en el transporte de tropas y municiones durante el ataque del Miserere y en el Retiro. Seguimos con la historia de la familia Poblete, los Poblete de España, otra participación del profesor Gabriel Enríquez Ponce y de José Melo Ríos, miembro nuestro de ambos de Chile. Es una investigación que rastrea los orígenes del apellido en España, mencionando figuras como Hernando de Poblete, quien juró fidelidad a la reina Isabel en 1475 en Ciudad Real. Otra de las publicaciones es Los señoríos de Iturbe de Guipúzcoa y la ascendencia de los Iturbe en Chile, México y Argentina. Un trabajo escrito por el doctor Tomás de la Maza, también chileno. Un extenso trabajo que analiza la historia de la torre de Iturbe y la expansión de este linaje desde el País Vasco hacia América. Todo documentado en diversas ramas en distintas partes del continente. Luego tenemos el trabajo de Navarro de Urquiola, pasado y presente de un linaje, fuentes documentales, ancestría genética y arqueología, de nuestra miembro titular, Liliana Navarro Ibarra, donde presenta un innovador estudio que combina la investigación documental clásica con la parte de genética y la arqueología, rastreando el haplogrupo del cromosoma Y hasta ancestros medievales e incluso de la época romana. Luego tenemos De Irlanda al Río de la Plata, un viaje en busca de nuestras raíces. Trabajo realizado por las hermanas Mónica y Susana Murray. Este trabajo también ha sido presentado en nuestro ciclo de charlas del año pasado. Es el relato sobre el proceso de investigación y los hallazgos realizados con la inmigración irlandesa en nuestra región. Bueno, seguimos después con Domingo Ignacio Lynch, Abuso de poder y violencia de género, presentado por nuestro miembro correspondiente Juan José Arancibia. Un análisis histórico que aborda una problemática social contemporánea aplicada a la figura del pasado, basado en expedientes judiciales y documentos de archivo. También Juan José nos ha presentado su charla el año pasado acá. Luego tenemos la familia de Carlos Glade, influencia en la agrimensura de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Trabajo realizado por nuestro secretario José Luis Fagiani. Acá José Luis expone la genealogía y el legado profesional de Carlos Glade y su familia,
destacando su influencia en el trazado urbano de las ciudades como Verónica y la relación que tiene con el diseño funcional de La Plata. Bueno, seguimos con la lectura de documentos y paleografía, nota para una bibliografía comentada. Es el aporte de Javier Verdini, a quien quiero hacer públicamente la aclaración que por un error involuntario le hemos cambiado el nombre y en realidad es Javier Arnoldo Verdini. Dicho lo cual, bueno, Javier presenta un trabajo sobre su especialidad, que es la paleografía, lo cual es un tema apasionante, en lo particular me resulta apasionante. Y es un trabajo técnico que ofrece una guía bibliográfica esencial para investigadores, subrayando la importancia de la paleografía como herramienta científica para la correcta lectura de los manuscritos antiguos. Bueno, siempre tan didáctico Javier con estos trabajos, lo cual agradecemos. Seguimos con las noticias genealógicas y documentales de dos sacerdotes catamarqueños en Entre Ríos, Luis Gabriel Segura y José Domingo Rosales, del siglo XIX. Este aporte es de nuestro estimado magíster Marcelo Gersani Oviedo, de Catamarca. Presenta una información inédita sobre la vida y genealogía de estos religiosos de origen catamarqueño que actuaron en la provincia de Entre Ríos, incluyendo el análisis de correspondencia privada de 1858. Y por último, tenemos un trabajo muy interesante que está en proceso, del libro de escribanos de Magdalena de 1867, que es la primera parte. Es un primer avance que nos hace María Victoria Frías, miembro también del instituto nuestro, y es un estudio documental basado en registros históricos del partido de Magdalena, que busca rescatar las relaciones interfamiliares y la fuerza de los apellidos locales a mediados del siglo XIX. Desde ya queremos agradecer el aporte de todos a quienes he nombrado, un agradecimiento especial por la colaboración, y bueno, los invitamos a este próximo número 60, que va a ser publicado este 2026, y que va a ser sobre las genealogías de los miembros de la institución. Así que, bueno, cualquier pregunta o información que tengan, se pueden dirigir a nosotros. Como segunda parte de esta presentación, tenemos al señor Carlos Alberto de Julierat, que nos va a presentar su libro, Tolosa, su historia y su gente. Creo que lo vemos ahí, la tapa. Carlos Julierat es investigador y fisioterapeuta, nacido en Tolosa, en la provincia de Buenos Aires, y es ex tesorero del Centro Comercial de la Estación Tolosa, integrante de la Mesa de Trabajos de Personas Mayores de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, y un montón de otros cargos en otras actividades. Bueno, le doy paso a Carlos para que nos presente su libro. ¿Fabián? Sí. Podemos Carlos. Sí. Primero hagan la presentación. ¿Podés hacer la presentación? Sí. Bueno, La presentación que hable. ¿qué presenta? Me presento yo solo. Ya Sí. Mi nombre es Marcelo Lodió. Este trabajo se inició ya hace muchos años, en el 2000, más o menos, que empecé con el tema de la genealogía de mi familia. Y viendo la genealogía de mi familia, encontré que mi bisabuelo ya había llegado a Tolosa antes de la fundación, así que paralelamente a la genealogía arranqué con la investigación sobre Tolosa. Aclaro por algunas dudas que se presentaban cuando estábamos charlando antes de iniciar,
que es Tolosa, La Plata, provincia de Buenos Aires. No es ni Toulouse ni la Tolosa Vasca, es aquí. Así que bueno, como es un libro de historia, yo en la medida que vayamos pasando el PowerPoint, voy a ir comentando los distintos capítulos. No puedo hacer una narración como si fuese una novela o algo por el estilo, pero bueno, voy a ir dando detalles de los capítulos. Así que Fabián, cuando gustes. Con esto, De todas maneras, comento que cuando trabajé en la genealogía, bueno, ya de mi familia hay 5 generaciones que vivieron en Tolosa, o sea que estamos hablando de fines de 1860 en adelante. bueno, estoy por acá, pero voy a hacer la presentación del PowerPoint. Paso a Carlos ahora. Si me aguardan un segundito. Un segundito. Liliana, si me querés guiar. Venías bien, volví a abrir, Fabián. volví a compartir la pestaña, toda la pantalla completa. Toda la pantalla completa. Compartir. Y Ahí está iniciando, volví de nuevo al PowerPoint. PowerPoint. Y ahora Minimiza esa ventanita donde nos Ahí vemos está. todos. y Cerrala. ahí Perfecto. también. Y si querés, podés ocultar. Impecable. Y lo Sí. que haces es... Pasó con la flechita. sí. Bueno, así inicia el libro. Esa imagen que se ve, toda esa familia, es mi familia paterna. Ahí en esa imagen, mi papá, que está por ahí abajo a la izquierda de la imagen, tendría unos 6, 7 años. Están mis abuelos, mi bisabuela y mi tía bisabuela y demás parientes. En base a ello fue que yo arranqué con este libro. Esta es la presentación, la portada, la contratapa del libro, y ahora voy a pasar al detalle de lo que es el libro. Tenemos las palabras preliminares de Javier Morroy, que es quien gestionó y consiguió la declaración de interés municipal. El prólogo lo tenemos hecho por Alberto Antonini, que está acá acompañándonos, con un currículum que no lo vamos a mencionar ahora porque nos llevaría toda la charla, así que lo dejaríamos para otro momento. Y la introducción que está de parte mía. Tolosa se fundó el 20 de diciembre de 1871. Si bien las reuniones se iniciaron en julio, se fundó por papeles en esa fecha. El nombre de Tolosa viene porque Martín Iraola, cuando su padre lo manda junto a Leonardo Pereira y a otro primo más a estudiar a Europa, tuvieron varios años estudiando y trayendo de allá tanto ganado para cría con pedigre como plantaciones, plantas y demás, y quedó como enamorado, digamos, del adelanto que tenía la Tolosa, que pertenecía a la comarca de Guipúzcoa. Su abuelo era de Guipúzcoa, no de Tolosa. Entonces le puso Tolosa al pueblo que después fundó en las tierras que él heredó de su padre acá en La Plata. Parte de esa tierra la dedicó para Tolosa, y años después, cuando se funda La Plata, expropian parte de su campo para hacer la fundación de La Plata y que quede el cuadrado en las condiciones que Rocha y Benoit buscaban. Carlos, ¿cuántos años antes de la fundación de La Plata fundó Tolosa? Tolosa se funda en 1871, 11 años antes de la fundación de La Plata.
En ese momento, cuando se empieza a trabajar la Fundación de La Plata, Tolosa fue la base de trabajo, digamos. Después va a haber alguna imagen, Dardo Rocha se hospedaba en el hotel de mi bisabuelo, que tenía en Tolosa, y había otro hotel más que duró un corto tiempo, que después se trasladó a La Plata. Te hago una pregunta. En ese periodo, ¿no? Entre la fundación de Tolosa y la fundación de La Plata, ¿Tolosa perteneció al partido de Ensenada? Sí, claro, porque eso eran las lomas de la Ensenada. Cuando José Iraola, el padre de Martín, le compra a la viuda de Osorno las tierras, compra las tierras de las lomas de la Ensenada, perteneciente al partido de Ensenada. Originalmente el partido de Ensenada era muy grande, iba desde Quilmes hasta Bransen, Magdalena, después lo dividieron, y en esa fracción que quedó el partido de Ensenada quedaron las lomas, y por eso esa parte la dedicó para el pueblo. O sea, la fundación del pueblo no fue solamente una cuestión de decir de generoso que era, hago un pueblo para la gente. Más allá de eso, se daba en esa época, en 1871, la fiebre amarilla en Buenos Aires, había habido cólera, la gente que se iba, otros estancieros que tenían tierras en la zona, y bueno, se decide la fundación, teniendo en cuenta también la proximidad del río, del puerto y demás, y además porque el origen de esta tierra, de la compra que hizo José, era para los animales de pedigre que traía Martín y Leonardo Pereira de Europa, juntarlo con hacienda que él iba a traer de la zona de Ayacucho y de Tandil. Entonces acá iba a mejorar la raza. Tolosa fue un pueblo, se fundó como pueblo. Te hago una pregunta. Cuando se funda Tolosa, ¿ya Sí. se sabía que se iba a fundar La Plata? No, en ese momento, por lo menos, no que yo sepa, por ahí Alberto me saca la duda, pero no tengo información. Sí, no. No, eso, la gestión de la Fundación de La Plata viene a posteriori por una cuestión de relación entre Rocha y Roca. Esa es otra historia. Todo eso se empieza a trabajar más adelante. Bueno, se elige la zona de La Plata, o Rocha elige la zona de La Plata para la fundación. Pero en ese momento no se tenía en cuenta. Se trabajaba solamente lo que era en Buenos Aires. Y Tolosa, ya te digo, se fundó por el loteo que se hizo. Hubo una característica. Tolosa en realidad siempre tuvo a la sombra de la Ensenada, que en ese momento era, digamos, la cabeza del partido, y como tenía el puerto propio, Tolosa quedaba marginada. Después quedó un poco a la sombra de La Plata, porque pasó a ser La Plata la ciudad capital. De todas maneras, su gente siempre fue pujante, siempre fue unida, siempre buscó progresar. Eso llevó a que hubiese conflicto, porque se pidió la cabeza del partido, no se consiguió, se pidió un juzgado de paz, porque si no había que trasladarse hasta Ensenada, tampoco se consiguió, porque lo que no se quería darle importancia, la relevancia que podía tener por una cuestión geográfica, por una cuestión de capital. ¿A cuántos kilómetros está Tolosa de la ciudad de Ensenada? Ensenada está más o menos a unos 8 o 9 kilómetros, aproximadamente. Pero tengamos en cuenta que en esa época se hacía en carreta, a caballo, y si lo permitían las condiciones climáticas por cuestión del río. Después vamos a ver que Tolosa, por ejemplo, tuvo cementerio. Sí. ¿Pero por qué? Tuvo un cementerio porque Ensenada perdió 3 cementerios por la inundación. Finalmente terminó habilitando un 4º cementerio en Tolosa por una cuestión de altura. De todas maneras, eso igual siguió con que Tolosa quedará en segundo término.
El argumento de Ensenada era que lo único que buscaban eran los que tenían campos en los alrededores, querían darle auge o importancia a Tolosa para valorizar más sus tierras. Puede ser, en parte puede ser, pero en parte lo que se buscaba era por ahí darle el lugar que les correspondía. Después de eso, cuando viene la fundación de La Plata, Tolosa se formaba, o sea, el plan original de Tolosa vendría a ser de norte a sur, un rectángulo. Cuando arman el plano de la ciudad de La Plata, a Tolosa le quitan, por ahí no voy a dar las calles porque hay gente que no conoce la zona, pero a Tolosa le quitan 6 cuadras, o sea, 6 cuadras de norte a sur y otro tanto de este a oeste. Entonces se ve reducido. Disculpame, Tolosa es un barrio que está pegado al casco histórico de La Plata. Claro. Y parte de Tolosa estaba adentro de lo que es el casco histórico actual de La Plata. No. Para el otro lado. La Plata ocupó el casco histórico Claro, de Tolosa. ahí está. Al revés, no era que nosotros estábamos adentro de eso. Ellos se metieron adentro nuestro y nos sacaron una parte. Perfecto. Una parte Ese importante. barrio norte del casco histórico de La Plata sería parte de la de Tolosa. Exactamente. A consecuencia de eso, después con el crecimiento cambió la orientación de Tolosa y ese rectángulo se extendió de este a oeste. Cambió, modificó su traza. Por eso después, bueno, vino la superposición esa que esas tierras se confiscaron, La Plata es de 1882, en el 84, ¿no, Alberto? Sí, lo que pasa es que originalmente Plaza Moreno iba a estar ubicada a la altura de 14 y 40 más o menos. Claro. Cuando van Benoit y dando Rocha y le dice, ¿dónde vamos a colocar la piedra fundamental? Pedro Benoit extiende su mano y sale volando una bandada de gallareta, o sea que era una zona muy baja. Porque Tolosa originalmente iba a estar incluida totalmente dentro del partido de La Plata. Entonces, se vuelven a hacer las mediciones, por eso se prolonga la fundación de La Plata, y en vez de fundarse en la zona de 40 y 14, se lleva a la actual Plaza Moreno, que es el punto más alto de la ciudad. Y de allí en más se hace todo el trazado de la ciudad, utilizando mucho de la simbología masónica, que era la dominante de todos los fundadores. Sí. Bueno, el señor que acaba de hablar es Alberto Antonini, que es historiador, es quien hizo el prólogo de mi libro, además de los libros que él tiene. Y bueno, de este tema conoce y mucho, y de otros también. Pasemos, este que se ve acá es el casco de la estancia Las Dos Hermanas, que era la estancia de José Iraola, posteriormente Martín Iraola. Cuando fallece Martín Iraola, queda como legado para hereda su hermana, María Antonia Iraola, que viene a ser la señora de Pereira, Leonardo Pereira, y a partir de ahí se forma por un acuerdo entre Leonardo y María Antonia el apellido compuesto Pereira Iraola, para que el Iraola no se pierda, porque el único varón era Martín, que falleció, y después no había, eran 2 hermanas más, no había más varones en la familia. El otro varón había fallecido de adolescente, así que no, se perdía el apellido. Entonces, la estancia la heredó María Antonia y Francisca Ocampo. Francisca Ocampo era la tía abuela de Victoria Ocampo. Se venía a ser la tía de Manuel, del padre de Victoria y de Silvino Ocampo. Y tenía relación también parental con Enrique Ocampo, más conocido por el tema de Felicitas Guerrero. El expediente de fundación
donde ahí ya se empieza a gestionar, en 1871, donde se hace la aprobación. Este es el plano original, se ve la forma rectangular, como estaba presentado el pueblo, como iba a ser su formato. Y acá tenemos lo que fue la superposición de La Plata. En el sector donde dice sección, toda esa parte era la parte que correspondía a Tolosa. Y ahí se ven las manzanas, donde se ven las 6 cuadras aproximadas para un lado, y para el otro lado son unas 8 cuadras más o menos. Dentro de las casas de lo que es el barrio, hay una casa icónica que marca mucho, en uno del 528 bis, frente a lo que es la estación de Tolosa. Esa casa fue la casa del mayordomo de Iraola. Posteriormente, la casa del mayordomo se transformó, cuando él se muda, en la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras se construía la casa en el centro de la ciudad de La Plata. Este capítulo, el capítulo 2, es un capítulo muy interesante, más allá de que, no porque lo diga yo, sino por el contenido, sobre todo para la gente que hace genealogía, porque este es digamos, un resumen, no, a ver cómo está tomado, para que se entienda, el censo de 1869, el censo de 1895, los casamientos, nacimientos y defunciones que se produjeron en esa época, en lo que eran las lomas de la Ensenada, registros de Ensenada, y posteriormente los inmigrantes que vinieron para la construcción de la ciudad de La Plata. O sea que a todos los habitantes de Tolosa se les sumaron 453 inmigrantes con su familia, y de todo eso resultó este trabajo donde está cada patriarca, digamos, por darle un nombre, con su familia, detallado edades, nacionalidades, trabajos y demás. En realidad, acá los inmigrantes vinieron porque necesitaba la ciudad de La Plata la mano de obra. Entonces D'Amico le manda a sus representantes en Europa las cartas pidiendo los inmigrantes que fueron alojados después en Tolosa, en terrenos del ferrocarril, en un galpón que se llamaba, o le decían, el galpón de inmigrantes. Lamentablemente las condiciones en que estaba esa gente eran deplorables, porque en un mismo galpón estaban hombres, mujeres, adultos, niños, enfermos, sanos, muertos y todo lo que andaba dando vueltas. Hasta que después hubo una intervención judicial, se empezó a trabajar por una enfermería que finalmente quedó en un proyecto, se empezó a trabajar en un hotel de inmigrantes, que también quedó en un proyecto porque todo se trasladó a Buenos Aires, y bueno, y después a eso se le sumó el problema que el ferrocarril no les quería dar el alimento porque eran gente que pertenecían para trabajar en La Plata, y La Plata el gobierno no le quería dar porque estaban trabajando para el ferrocarril. Finalmente algunos lograron quedarse trabajando y otros emigraron por una cuestión lógica de no poder aguantar más la situación. Ese sería el plano, ahí está donde está remarcado el galpón o depósito de inmigrantes como figura. Eso está a 3 cuadras de lo que es la estación actual. El plano que está al costado es donde iba a estar el proyecto, donde iba a estar el hotel de inmigrantes, que está dentro de la localidad de Ensenada, no dentro de la ciudad de La Plata ni de Tolosa.
la ubicación iba a ser en la localidad de Ensenada, pero bueno, finalmente no justificaron tampoco que fuese necesario hacerlo, así que se mantuvieron con uno en Buenos Aires. Este capítulo de biografías, acá cuando yo empiezo el trabajo de investigación, existía un libro, el libro del doctor Laborde, cuya foto está a la derecha abajo, un señor de anteojos, que se hizo post-mortem, lo hicieron las hijas, una investigación muy importante. Pero bueno, a mí me llamó la atención la poca gente que figuraba en el libro, entonces me puse a buscar. Y como lo he dicho de la primera presentación del libro, este libro es como una cooperativa, lo hicimos entre todos. Entre toda esa gente que figura ahí, la que no figura, la que figura en los listados de inmigrantes, porque ellos fueron los que realmente hicieron de Tolosa lo que nosotros recibimos y lo que nosotros podemos llegar a ser humildemente hoy. Ahí en esa biografía se va a ver gente, profesionales, políticos, escritores, gente que ha vivido, ingeniero como Otto Krause, que fue el que hizo todo el ferrocarril, Matías Betti, que fue un poeta, escritor, trabajó con la fiebre amarilla en Buenos Aires, pasó a ser famoso en la zona por pasar a ser la momia de Tolosa. Maestras, el primer delegado comunal, que fue Luis Antonini, padre del señor que recién estaba hablando, está mi bisabuelo también por ahí, y muchas otras personas que eran simples trabajadores del barrio, pero esos simples trabajadores, cuando alguien los necesitaba, fuese la hora que fuese, se levantaban y salían corriendo y ayudaban. Eso les generó el reconocimiento del barrio, algunos tienen placa, otros no. Hay escritoras, como está Emma de la Barra, Almafuerte, que pasó por Tolosa también. Bueno, y están las fotos de Martín Iraola y José Jerónimo, su padre, que son los dos que están en el centro, y el de abajo, el señor de cuello alto, es Martín Iraola, abuelo, que es el que vino de España. Tolosa cuenta con muchas instituciones, a pesar de lo que parezca a veces intrascendente y que mucha gente no sepa en dónde está. Hay instituciones educativas que datan de los principios de la fundación de Tolosa, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hay instituciones no solamente de escuelas públicas, sino también escuelas de policía. La escuela de policía que vino de sus orígenes, de donde hoy día funciona la policía femenina frente a la estación, ahí arrancó, pasó por Tolosa y después terminó en la escuela Bucetich en el Parque Pereira. Tenemos instituciones civiles, por eso digo que Tolosa se caracterizó por su gente, por el trabajo de la gente, porque hay infinidad de clubes, y estos son nada más que algunos. Este trabajo, que lleva unos 100 años de historia, está hecho entre finales de 1860 y mediados de 1900, y bueno, si seguía agregando, como me decían, cuántos volúmenes voy a hacer. La verdad que tuve que darle un corte, pero día a día, hoy mismo, buscando otro tipo de cosas, siguen apareciendo datos. Así que ahí tenemos el centro musical, por ejemplo, que es el primero que figura ahí en las instituciones civiles, que es la imagen que está arriba. El centro musical se creó dentro de los que los crearon, estaba mi bisabuelo, estaba
Nietzsche y otras personas más, para juntar gente que hiciese música. Entonces, una vez que juntaron la banda, salían y tocaban música en las plazas, en el barrio. Después, ahí mismo pusieron un salón para hacer las reuniones y las fiestas, las reuniones de comisión cuando trabajaban sobre lo que era necesario para las escuelas o para el barrio. Tenía un escenario donde había un pequeño cine. Hubo hogares, como por ejemplo el hogar francés, porque en esa época cada colectividad se juntaba para apoyarse unos a otros, y el hogar francés recibía a los inmigrantes franceses, le daba albergue hasta que ellos después conseguían su trabajo y se mudaban. El hogar Servente se creó como instituto para niñas, después fue instituto de menores, y hoy día es el instituto, digamos, el Gilardo Gilardi, que es un conservatorio musical. Sí, Carlos, el conservatorio ese estaba dentro de lo que era Tolosa. Está dentro de lo que es Tolosa. Está dentro de lo que es Tolosa. Está dentro de lo que es Tolosa, lo mismo que dentro de las instituciones gubernamentales, está dentro de lo que es Tolosa, que lo que tenemos acá, Fabián, el Instituto Biológico. Claro. El Instituto Biológico está dentro de las instituciones gubernamentales, todo lo que es la parte de laboratorio, instituto, el instituto El industrial. industrial también, bueno, la comisaría, más allá de lo que era la escuela de Bucetich, después se fundó la comisaría Sexta. Muchas de estas instituciones, llámese iglesias, escuelas, comisarías, han andado por distintos lugares hasta que lograron establecerse en Tolosa, porque en la medida que se fundó La Plata, bueno, por ahí estaban... Puedo hacer un pequeño comentario del biológico que está en Tolosa. Es el laboratorio central del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. De ahí se hacen todas las vacunas para toda la población de la provincia de Buenos Aires, en los excedentes van para el país, y de ahí salen en este momento, por ejemplo, los sueros antiofídicos para todo el país. Desde Tolosa salen los sueros antibotulínicos para todo el país, sobre todo para las provincias cuyanas, Claro. donde se envían y salen desde Tolosa. Sí, bueno, eso está... Ahora lo estoy empezando a relacionar. Claro, porque está el Instituto Biológico, está la Oficina Química y el Laboratorio Central de Salud Y Pública. les cuento algo más. El doctor Bravi, el genetista que hace los análisis de ADN mitocondrial, que es de nuestro instituto, la sede de la SIC, del Centro de Investigaciones Sí. Científicas, está en Tolosa también. Ujú. Mira, ahora empiezo a ver Claro, eso, toda bueno, la esos importancia de son, Tolosa. claro, eso Para marca la- mucho las instituciones, el trabajo que ha hecho la gente y la importancia que tiene, a pesar de que por ahí no se le da la trascendencia que debería tener. Arriba a la derecha se ve un plano. En ese plano está el antiguo cementerio de Tolosa, que es el que está en diagonal, y estaba separado de católicos y protestantes. Ese cementerio estuvo ahí... Hasta que se inauguró el de acá. Sí, pero la inauguración del cementerio de La Plata en lo que respecta a Tolosa tuvo que ser apresurada. O sea, el traslado que tuvieron que hacer, ese cementerio también se inundó en un momento. Pero además de haberse inundado, recibía a toda la gente de la zona, más la gente de Ensenada y de toda la parte, digamos, de la campaña. Llegó un momento que se saturó. El cementerio de La Plata se estaba construyendo y antes de que se terminara de construir tuvieron que habilitar una parte para hacer el traslado de restos y para empezar a enterrar gente en La Plata, porque ahí no daba para más. Ahí fue que muchas tumbas se perdieron cuando el tema de la inundación
Y cuando empiezan los traslados, un día sacando restos, se encuentran un ataúd con un cuerpo momificado, perfectamente vestido, la ropa, todo bien, pero sin identificación. Eso pasó a ser noticia, tuvo un poco como todo en este país o en el mundo, digamos, en exposición un tiempito, después le dieron un lugar en el cementerio, le hicieron una sepultura especial con un pequeño monumento. Ese había sido Matías Betti, que fue reconocido por uno de sus amigos, por Lombardi, que fue el hermano de la novia de Matías Betti. Una de las causas que lo llevó a Matías Betti a la bebida y a la muerte fue que María, su novia, bueno, había fallecido y sumado a todos los problemas que él tenía, terminó muerto. No se sabe si por una cuestión del calcario que había en la zona, porque es una zona de mucha conchilla, por la medicación o por el alcohol mismo, que se conservó momificado. Lo que se hizo, sirvió como atractivo turístico funerario, digamos, como se dice hoy en día. Después hay instituciones religiosas, en cantidad como se ve, y hubo instituciones religiosas que ya no están más, de distintos credos, no solamente católicas. Había evangelistas, había otro tipo de credos distintos que se iban ubicando en distintos lugares. La iglesia del Carmen estuvo un tiempo en lo que hoy es el Museo del Automóvil, después estuvo en la casa de Rivera, después estuvo en el Molino La Julia, y bueno, de otro lado más, y finalmente terminó en su lugar definitivo, ahí entre 527 y 528. Las otras empresas que hay, como les decía hoy, la Casa de Uño 528 fue la sucursal primigenia del Banco Provincia, se concluyó en La Plata. Sí, se restauró, funcionó como bar. Ese edificio, en realidad esa casa, en una época funcionó como posta, como alojamiento. Se hizo un poco famosa en la ciudad por no tener ochava. El tema de la ochava es porque en realidad la casa estaba dentro de un terreno. Cuando viene el ferrocarril venía de Buenos Aires a la estación Pereira, de ahí derivaba a Punta Lara. Después se construye un tramo hasta Ensenada. Para la Fundación de La Plata se construye un nuevo tramo de Ensenada a Tolosa, para posteriormente hacer el tramo Tolosa-La Plata. Con el tiempo se une directamente La Plata con Pereira, o se hace un circuito recto sin dar la vuelta por Ensenada. Mientras tanto, cuando viene el ferrocarril de Ensenada a Tolosa, le expropian a Eduardo Miche parte de su terreno, de un lado y del otro, para poder cruzar las vías. Queda encerrado, no tenía por dónde salir porque el terreno había quedado cerrado por la expropiación, y con el agravante de que el tren le pasaría a 2 metros de la ventana, como dando margen, digamos. Sí, lo podía tomar derecho, no necesitaba ir a la estación. Bueno, todo eso empieza en un litigio, todo un juicio, lleva a que tengan que demoler. La imagen esa del Banco Provincia no es la actual, porque tuvieron que demoler una parte de la casa para achicarla, para que pudiera dar la distancia como para una calle muy reducida, que es la calle que está a la derecha de la vía. En esa, bueno, como les decía, vino todo ese juicio, y además de esa casa para el banco se usa la casa que estaba al costado. Además de eso, funcionó cuando se estaba fundando La Plata. Acá
funcionó en Tolosa la compañía Unión Telefónica, porque todo venía de Buenos Aires, acaba en Tolosa, y después de ahí se dividía. Además de eso hubo un cine, estaba el molino La Julia, que era un molino muy importante, que es la foto que está abajo, a la izquierda, casi al centro, digamos, que eso era también lo que le daba mucha cantidad de trabajo y mucha gente al pueblo, ¿no? El de abajo a la derecha es el Hotel Genebre o el París Génova, como se nombraba. Ese era el hotel de mi bisabuelo. Ahí era donde Dardo Rocha con su gente se reunía a planificar, y cuando no trabajaban hacían tertulias y se entretenían, digamos. Después, lo más importante también que hubo dentro de lo que eran las instituciones, estaba el ferrocarril. En el ferrocarril, cuando Otto Krause hace todo el armado del ferrocarril, digamos, todos los talleres, era entrar metal y madera y salir un tren funcionando, porque los talleres tenían para construir todo. Ahí también en Tolosa funcionó la imagen que se ve arriba a la derecha fue la administración del ferrocarril en esa época, que después se transformó en lo que fue la escuela de policía, que es un edificio que después se incendió y bueno, cambió totalmente de formato. Dentro de las cosas importantes que tiene Tolosa está la fraternidad, que era la sociedad de los maquinistas. Además está la Unión Ferroviaria también, que tuvieron mucha importancia en las primeras huelgas que tuvo el ferrocarril. Tuvo mucha participación de toda esa gente, era mucha cantidad de gente la que estaba trabajando en esa época. Cuando antes de la fundación, Juan de la Barra, si no me equivoco, ahí compra tierras en Tolosa y funda o empieza a trabajar sobre su proyecto junto con Emma de la Barra, con su señora, en la creación, en la fundación de las 1000 casas. Las 1000 casas se le decía porque, según se comentaba, cuando el tren pasaba y veía un montón de ventanitas, decía debe haber como 1000 casas. En realidad son, porque todavía existen, son 2 manzanas, cada manzana está dividida por 2 callejones, entonces eso hace que las viviendas que están hechas de un lado y del otro comuniquen su fondo, por eso da la impresión de ser algo muy grande. El proyecto incluía iglesias, cine, biblioteca y demás. No se terminó porque, ¿qué ocurre? Este proyecto estaba financiado por un crédito del banco hipotecario, pero a su vez se pagaba con el alquiler, porque no eran que se vendían las propiedades, sino que se alquilaban, y el alquiler que generaba eso hacía que se pagaran las cuotas. Cuando la concesión del ferrocarril levanta los talleres y se los lleva para el lado de Escalada, el personal se fue. Al irse el personal, se redujo el ingreso de los alquileres, lo que llevó al quiebre que después terminó con un remate. Esto es un poco, digamos, una síntesis con algunos otros detalles que están en el libro, pero para eso hay que leer el libro de Alberto. Específicamente de las 1000 casas, donde ahí está toda la historia realmente muy bien detallada. Porque también el barrio tuvo su abandono, tuvo su mala fama y su recuperación posterior. Lo lamentable de esto es que
tanto ese como la otra imagen que se ve al pie, a la derecha, que es el barrio obrero ferroviario, que han perdido su identidad en cuanto al paisaje, digamos. La mayoría de las casas han sido modificadas, se han cambiado los frentes o se han demolido y se han hecho casas nuevas en ambos barrios, que son barrios fundacionales. Obviamente las 1000 casas es anterior al barrio ferroviario, como ese otros tantos barrios que también van perdiendo su identidad. El barrio ferroviario, que son 2 manzanas, deben quedar hoy día en formato original de 40, 2 casas, 3 con todas las ganas, nada más. Alguna que por ahí conserva el frente y el resto. Bueno, acá tenemos un montón de plazas y monumentos. Las de abajo son las antiguas plazas, de un lado, la del centro abajo es la Plaza del Carmen, que está frente a la Iglesia del Carmen. La de abajo a la derecha es la Plaza Martín Iraola. En su época, cuando tenía sus parterres y todas las flores y demás, hoy en día está cambiada. Tiene sus monumentos. Ahí se ven varias imágenes de distintos lugares. Todo eso se debe, en realidad, ha sido un trabajo muy importante de uno de los delegados que tuvo Tolosa, que en todo lugar público que había pastizal, pasaba la máquina, ponía un cartel y armaba una plaza. En realidad eso, la verdad que estuvo maravilloso. Hoy día, bueno, está más o menos le siguen los pasos, no digamos del todo. Después tenemos monumentos como el de la Madre, el del Gaucho, hay un monumento de la ingeniería que está ahí en la entrada, digamos, la bajada del distribuidor. Y las demás son plazas y plazoletas que se han fundado. Y finalmente, el último capítulo, porque todo esto, ahí dice anécdotas y sucesos, todo esto está hecho en base a documentación. Acá la investigación no es historia oral, tiene algunas cosas de historia oral, algún comentario en esta parte, algunos artículos como se ve, pero más que nada lo que busqué, como yo no soy historiador, y lo de investigador surgió después, fue más bien un buscador, siempre digo lo mismo, no soy un buscador, no soy un investigador. Entonces, para poder llegar a hacer este libro, tuve que buscar no solamente gente que me asesorara, por eso reitero que parece una cooperativa, porque acá se involucró mucha gente, sino que tuve que ir buscando papel por papel. En aquellos años, entre el 2000 y 2006, que hice la primera investigación, después la retomé después de unos años, porque la inundación del 2013 me llevó toda la documentación, o sea que en el 2022-23 comencé nuevamente para poder llegar, gracias a la colaboración de mucha gente que aportó su moneda, digamos, poder llevarlo a papel, que era mi intención para poder llegar a las escuelas, bibliotecas y archivos. Porque en principio hicimos un CD, pero el CD en aquella época del 2006 no todo el mundo tenía acceso en escuelas o bibliotecas. Finalmente pudimos llegar al papel. Pero reitero, el tema acá es que lo que está en el libro, como figura ahí, donde dice expedientes y decretos, está todo documentado. Para quien quiera consultarlo ya puede encontrar la fuente. Y busqué siempre que la fuente sea fidedigna. Así que, bueno, por ahora sería un
un resumen de lo que sería el libro de Tolosa, su historia y su gente. Muy bien. Gracias. Esperá que tomo algunas fotitos de ahí. ¿Y sabes qué? Estaría bueno tomar una fotito de la primera, de la tapa del libro, así la subimos a La tapa del libro. la tapa del libro, que es la primera, la Esa. segunda, esa. Esa es la No, esa no primera. es la primera, esa no es la tapa, No, esa la es tapa, la segunda. La tapa es esta, esa. la que está en la playa. ¿Sí? Espera que pasamos de ahí. Sí. Salgo por ahí. La segunda. ¿Alguna pregunta? Ahí salgo de acá. Pongo dejar de presentar. Muy bien, Liliana, ¿no? Bueno, y ahí hago un- Perfecto. Sí. Unas de los. Ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, Marcela, si me permitís, Sí. primero felicitarlo a usted y el grupo humano que lo acompañó en la elaboración de este libro. Me pareció maravilloso la recopilación que hizo, la exposición que nos brindó recién también, la verdad que muy agradecido. Tengo un afecto especial por la localidad de Tolosa. Allí nació y vivió prácticamente toda su vida mi esposa. Y por lo tanto, yo estudié en La Plata, pero tengo un afecto especial por la localidad de Tolosa por este motivo. Eh, lo que más rescato de esta investigación es que siempre tenemos acceso a mucha información de la historia de la ciudad de La Plata, a cómo se formó, a la simbología que tiene, y quizá algunas de las localidades que tenemos alrededor, incluso algunos barrios, no se conoce parte de su historia, a pesar de que tiene tanta riqueza, y por eso lo quiero felicitar porque su trabajo, el trabajo de todos ustedes, de alguna manera aporta a una identidad de un lugar muy importante en la historia de la provincia de Buenos Aires. Después de esta felicitación, le quería preguntar si nos puede identificar aproximadamente dónde estaría ubicado hoy lo que se proyectó como hotel de inmigrantes, que usted mencionó que iba a ser en Ensenada. Más o menos por dónde hubiera quedado ese proyecto. ¿Conocí el Club YPF de Ensenada? Sí, El camino que va de Berizo a Ensenada cuando se cruza Puente Roma. sí, Pasando el Club YPF, yendo para Ensenada, hay un puentecito con un arroyo, sí. ahí al lado. Bien, bien. Ni bien se cruza el puente, por lo menos esa es la ubicación que yo encuentro en el plano ese que figura ahí y otros planos que bueno, no están en las imágenes, pero que tenía de aquella época, ¿no? Excelente. Muchas gracias. No, por nada. Te hago una pregunta, Carlos. La localidad de Tolosa tiene barrios adentro. La localidad de Tolosa tiene contabilizados los barrios que hay. Yo no lo tengo. Ahí dentro de lo que vos decís como barrio, viste, Como son que barrios, 1000 sectores, casas, sí, sí. bueno, están las 1000 casas, está bueno, el Churrasco, que son los más antiguos, después está lo que llaman la favela. Ahora, la otra vez mirando un plano de la ciudad, tenemos uno que se llama Bolivia, ¿viste? Cada uno depende de la gente que se va amontonando. Bueno, originalmente, estaba el casco histórico, que es lo que es la zona de la plaza, la estación, sobre todo los alrededores, las 1000 casas, se reconoce como barrio, lleva el nombre, y el Churrasco, que es del otro lado de la vía,
Esos eran los barrios, digamos, tradicionales. Después se fueron agregando en la medida que fueron habiendo asentamientos o creciendo distintas cosas. Con respecto a lo que decía José Luis, lo agradezco. Y la intención acá es esto, ¿no? Por lo menos de mi parte y lo que hemos trabajado de esta manera con respecto a Tolosa. Y lo que buscamos acá no, económicamente esto no va a generar rédito, lo sabemos los que hacemos libros de este estilo, que el rédito no. Si zafamos, gracias, salimos a descorchar. Pero el tema acá es que no se pierda la historia, que no pasa por mí, la historia pasa por la localidad y por toda la gente. Yo simplemente fui quien la volcó, quien la juntó y la volcó. Pero el tema acá lo que buscamos, hablo en general porque en este momento quien nos acompaña, Alberto Antonini, también es una persona que trabajó y trabaja mucho sobre Tolosa. Es más, él continuó el proyecto de su padre por la creación del Archivo Histórico Regional y Museo de Tolosa, aprobado, falta que lo entreguen, detalle, o sea, que entreguen el edificio. Y nosotros de esto no nos vamos a llevar nada, o sea, lo que nos vamos a llevar va a ser la tranquilidad o el gusto de decir, bueno, se conoce, está. Porque así como estuvo esta dura entre la gente, si era la Tolosa vasca, si era la Tolosa francesa, no, la Tolosa es nuestra, de acá, en La Plata. Eso es lo que buscamos. Así que gracias. No sé si alguien quería hacer otra pregunta. Bueno. ¿Está bien? Yo- ¿Ya está? Y muy excelente presentación, la verdad muy inspiradora y con un montón de conocimiento. De Bueno, hecho, muchas gracias. trabajé en ese laboratorio y no conocía Y no toda esta sabía que historia. estabas en Tolosa. Sí, hay alguien que está levantando la mano. Sí. Alguien escribió algo. Gracias por su invitación a conectarnos. Felicitaciones por esta iniciativa y esta concreción. Un abrazo desde San Juan. Bueno, Guillermo. Bueno, desde el instituto le entregamos al señor Julián muchísimas gracias. en agradecimiento. No, por favor, el agradecido soy yo que nos permitan de alguna manera darle más conocimiento y difusión al trabajo, reitero, no por una cuestión de rédito, sino para que no se pierda la historia de tanta gente, ¿no?, que ha participado y son seres anónimos. Así En realidad que- es el Instituto de la Provincia de Buenos Aires y con el aporte de Carlos nos muestra más conocimiento sobre parte de la provincia, de una localidad de la provincia que es tan importante. Que esté cercana a La Plata, bueno, es una coincidencia, pero la idea, la propuesta, al menos en esta gestión, es justamente dotar a la biblioteca de información de las localidades de toda la provincia. Así que, bueno, y Carlos acá Acá para la biblioteca. nos está donando el libro para la biblioteca. Así que muchas gracias A de parte ustedes. del instituto y gracias por tu presentación. Gracias. Muchas gracias a todos. Si no hay alguna consulta, alguna pregunta, bueno, estamos por terminada nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por estar y por su presencia. Muchas gracias, Marcela. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes.